Y eso es el debate que en muchos ambientes y medios católicos está en Halloween sí, Halloween no. Hay que celebrar porque somos católicos el Halloween, o porque soy católico no tengo que celebrar el Halloween. Eso que dicen que es el día de las brujas y que los satánicos aprovechan estos días para hacer sus rituales, para profanar la Eucaristía, para incluso en algunos sitios hacer sacrificios humanos de niños, horrible, horrendo. O sea, si eso es cierto, tal cual lo cuentan, es algo abominable, es algo rechazable, evidentemente, es algo que no tiene puesto ni el día de Halloween ni en cualquier otro día. Que ellos hayan escogido este día, bueno, y por eso yo voy a tener que dejar de percibir lo que es una realidad contra la que pareciera que no puedo hacer gran cosa. Yo quisiera sobre todo ir hacia una reflexión cristiana. Pero cristiana profunda, cristiana tradicional, cristiana de espiritualidad olvidada. Yo diría este conjunto de 3 días son muy oportunas para hacer lo que en la tradición cristiana se ha llamado la meditación de los novísimos. ¿Ustedes les suena esta palabra? Novísimos. ¿Y qué es eso? Las postrimerías, los novísimos son las realidades humanas últimas. ¿Y cuáles son los novísimos en nuestra fe y espiritualidad cristiana? Pues ahí tenemos, son la muerte, el juicio, la condenación y la salvación. Que son meditaciones que a lo largo de la historia de la Iglesia han hecho prácticamente todos los santos. ¿Y qué tiene que ver el Halloween con eso? Bueno, porque creo que el Halloween forma parte de la meditación de los novísimos, porque nos puede dar, o es expresión de una realidad humana que está ahí, y que no nos tenemos que perder nosotros en reflexionar y en pensar sobre ella. Pero en pensar, ¿para qué? Para celebrar el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, que esas son las celebraciones propiamente de nuestra fe cristiana, la llamada a la santidad y la oración por todos aquellos difuntos que están en camino de salvación, pero que están en ese periodo que nosotros llamamos el purgatorio, la purificación, porque no hay nada que entre en el cielo ni nadie que no esté totalmente puro. Y eso está significando que muchos de nosotros, cuando nos moriremos, o los que se han muerto, no han muerto totalmente puros, por lo tanto no pueden entrar en el cielo, y eso significa que tienen que pasar ese periodo de purificación. El Día de Todos los Difuntos nos va a hablar sobre esa realidad. Pero ahora yo les voy a leer un relato del siglo XVI de un santo, porque no me resigno a decir yo soy católico, no tengo que celebrar Halloween, o yo sí celebro Halloween porque es un día que voy a divertirme. La diatriba no es sí al Halloween, no al Halloween. La diatriba es lo que ha hecho siempre la Iglesia con todas las festividades paganas, mundanas, en otras palabras, que están presentes ahí en la cultura donde la Iglesia, y por eso he puesto este escenario, ¿verdad?, donde está el Evangelio, donde está la cruz de Cristo que nos ha salvado, y donde está la ciudad del fondo, esa ciudad del fondo que estamos llamados a evangelizar, no a destruir, evangelizar. ¿Saben cómo lo han llamado los cristianos? Sobre todo desde Justino, San Justino, Orígenes, pasando también por San Agustín, Santo Tomás. En la evangelización se ha llamado semina verbi. Semina verbi se llama que estamos llamados a descubrir, encontrar las semillas del Evangelio, del Verbo encarnado, en la cultura donde estamos. No estamos llamados a destruir esa cultura, sino a evangelizarla. Por eso, la pregunta que hoy se nos tiene que hacer en el día del Halloween es:
¿Cómo nosotros podemos hacer para evangelizar en Halloween? Si lo destruimos no estamos evangelizando. Evidentemente, yo puedo tomar la alternativa, voy a orar por todas las atrocidades, pecados que se cometen ese día. Muy bien, ora por todos los pecados que se cometen todos los días, porque en el mundo no se cometen. Es que ese día es especial para un grupo determinado que se llaman las sectas diabólicas o los que se dedican al culto a Satanás, etc. Bueno, muy bien, me parece muy lícito. Ora. Pero, ¿y evangelizar? Porque si no evangelizas, la mayoría de los jóvenes van a estar celebrando el Halloween, a no ser que en su familia, ¿verdad?, desde niños, se les haya educado a orar, a tener una visión cristiana de la vida, a poder realmente ellos percibir y no tener miedo, ¿verdad?, a meditar sobre las postrimerías últimas del ser humano, como son la gravedad del pecado, como son el ponernos ante la muerte, el ponernos ante la posibilidad de la condenación, pero pensar que estamos llamados sobre todo a la salvación. La diatriba para mí no es Halloween sí, Halloween no. La diatriba para mí y el reto es cómo yo puedo evangelizar en el día de Halloween. Puedo orar, pero ¿y evangelizar? Miren que aquí tenemos un reto muy grande. Yo creo que es una oportunidad, y yo he intentado desarrollarla en la parroquia de San Patricio, de evangelizar sobre todo aquellas generaciones que en este día las tenemos perdidas en su mayoría. Y entonces, ¿qué nos puede decir el Halloween desde un punto de vista cristiano? Miren ustedes, les voy a leer, ya le he dicho, este texto, a ver si nos puede decir algo o no nos puede decir algo. Más allá del origen, más allá del decir, a ver, ¿de dónde viene? Después leeremos a la luz, ¿verdad?, de las lecturas, el significado de la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos, que eso es otra cuestión también. Yo no he visto muchos cuestionamientos sobre el Día de Todos los Muertos, que tiene un origen parecido al día del Halloween, pero en la cultura hispana, ya lo sabemos, también de fiestas paganas donde se le pone comida para que cuando vengan no nos agarren a nosotros, sino que tengan que comer y se vayan contentos. Por eso digo que todo está desembocado en el cristianismo en una evangelización que ya sabemos que en su origen, aunque hoy no signifique ya eso, Halloween significa la víspera de la fiesta de todos los santos. Hoy nadie celebra este día, o muy poca gente, ¿verdad?, como víspera de todos los santos. Pero yo quisiera hoy decir, quizás no podemos decir que es la víspera de todos los santos, desde nuestra fe sí, pero quizás podamos invitar a decir que el Halloween, o detrás del Halloween, hay una realidad que puede ser muy útil para nuestra vida. Mira, ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y estos ejercicios espirituales, yo los he hecho un mes entero. Hay una etapa que es en la primera semana donde se nos invita a meditar sobre los novísimos. Y una de estas meditaciones, el quinto ejercicio es, dice San Ignacio en el número 65 de los ejercicios espirituales, la meditación del infierno. Miren lo que dice San Ignacio de Loyola. La meditación del infierno contiene en sí, después de la oración, lo estoy leyendo, porque de memoria no lo tengo, pero sí, lo sé, porque lo he hecho, y por muchos años, y lo podré seguir haciendo. Miren, es que por eso digo que voy a ir de un lado a otro, ¿verdad? Ya he dicho que las máscaras al principio llevamos 8 meses, ahora resulta que me niego a ponerme las máscaras del horror. ¿Qué mayor horror que la manipulación que se ha hecho de este virus a un nivel social, a un nivel político, a un nivel de grupos, de un lado o de otro?
¿Qué mayor horror que eso? Jugando con el miedo de las personas. Ahora Halloween va a divertirse con el miedo o suscitando el miedo a los demás. Pero el auténtico miedo que nosotros tenemos que tener, y ahí ya viene una reflexión cristiana, el auténtico miedo que tenemos nosotros que tener es lo que nos está diciendo aquí San Ignacio de Loyola. Un miedo, un temor que no tiene que guiar nuestra vida, evidentemente, pero que no está mal que meditemos sobre ella. El miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte que el virus ha suscitado, que nosotros tengamos una actitud, y es la actitud que el ser humano tiene ante la muerte. Una actitud de rebeldía, aquellos que destruyen, y hoy hay grupos que destruyen, y destruyen iglesias, y las queman, y destruyen estatuas, y las rompen. Y tenemos el miedo usado para imponer leyes o para decir ahora es necesario que tomemos una decisión porque nos estamos jugando nuestro futuro, una imposición que algunos que ahora es la oportunidad para crear un sistema distinto, jugando con el miedo a la muerte. El Halloween se manifiesta ante el horror de la máscara, de esos rostros ensangrentados, decapitados, sin miembros del cuerpo, para dar susto. No me gusta. Personalmente, quizás me puedo pasar un momento determinado dando un susto a una persona, pero irme por ahí a divertirme de esa manera, muchos lo hacen sin más, sin más. Otros aprovechan para hacer daño en ese tiempo, puede ser que sí. El que le conste, el que lo sepa, bueno, y quiera orar por ellos, tiene todo su derecho. Pero también los que queremos evangelizar en este tiempo, tenemos también nuestro derecho. Y miren lo que dice, que ese vocabulario del horror, ese vocabulario de la máscara, del cubrirse, del ocultar, o como me oculto el horror en cristiano, que el pecado es el horror humano, y el pecado está en cada uno de nosotros, y el pecado forma monstruos, pequeños monstruos o grandes monstruos. Como yo no lo puedo expresar pidiéndole perdón a Dios, muchos, porque no tienen fe, entonces lo expresan poniéndose la máscara del horror que está en cada uno de los seres humanos. Y sí, eso nos tendría que asustar, la evangelización. Miren qué dice San Ignacio en esta meditación del infierno. Dice, oración, la insólita, pedir la gracia a Dios. El primer preámbulo, composición que saqué, ver con la vista. Dice que nos imaginemos, ver con la vista de la imaginación la longura, la anchura y la profundidad del infierno. Imagínense, voy a ver con la imaginación, con la vista, que es el infierno tal como se entendía en aquel entonces, donde estaba también la pena de daño, ¿verdad? Esa pena de daño que consistía y se expresaba, donde Jesús en el Evangelio habla de la gehenna, el rechinar de dientes, el fuego que no se consume, el gusano que carcome continuamente. Jesús usa esa imagen del horror. Y dice, el horror, la anchura del infierno. Segundo, el segundo preámbulo. Demandar lo que quiero. ¿Qué voy a demandar? Dice, será aquí pedir interno sentimiento de la pena que padecen los dañados. Es decir, ponerme yo en el daño de los condenados para que, si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, tiene relación con mi pecado, la condenación tiene relación con mi pecado, si yo me olvidare, pensando en los horrores del infierno, por lo menos el temor de las penas me ayude a no venir en pecado. La finalidad es que yo no llegue a pecar. Y sí, cómo no, el pecado es el horror. El pecado es el temor, el pecado es la angustia,
El pecado es el miedo. Si Halloween tiene esa expresión del horror, del miedo, de la angustia, del pánico, de la huida, porque la gente corre huyendo de ese miedo, ¿por qué no pasamos de ahí a cuál es la realidad que tendría que dar miedo en nuestra vida cristiana? El pecado. Aquí en San Patricio organizamos una casa del horror escenificando los 7 pecados capitales. Y tuvimos a bastantes jóvenes y adolescentes durante meses trabajando y conociendo cuáles son los pecados capitales y cómo expresarlos. Y cómo expresarlos el día de Halloween para hacer una meditación sobre el horror del pecado. Del pecado se corre, del pecado se huye, en el pecado se grita por la angustia y por la ansiedad. ¿Ven? Una meditación sobre el pecado. Ahora, cuidado, que si tú te mantienes en el pecado vas a la muerte, a la oscuridad. Eso es un mensaje cristiano. Y ese mensaje cristiano ha estado y está presente en nuestras iglesias. No sé si ustedes han oído hablar, o por lo menos se han dado cuenta, de que en muchas de nuestras iglesias están los cuadros de ánimas. ¿Qué es un cuadro de ánima? Las almas del purgatorio, donde se ven los demonios en el infierno, demonios dentro de la iglesia pintados en el arte cristiano, porque forma parte de la realidad de los novísimos, de las postrimerías humanas, de las realidades últimas, de las que Jesús también ha hablado. Y está el demonio ahí tirando de las almas del purgatorio, a veces se las lleva al cielo y están ahí los santos, y ahí tenemos esa tridimensionalidad, yo diría temática, que son precisamente el pecado, que es las consecuencias del pecado, que es la condenación, y por otro lado están los ángeles y los santos, la llamada a la santidad en estos días, que sacan a las ánimas del purgatorio, las sacan, están ahí con sus manos para que no se consuman en el fuego, diciendo que el purgatorio no es eterno, no es un estado de condenación, sino es un estado del que se puede salir, es un estado de purificación. Ahí tenemos esa meditación en nuestras iglesias del horror del pecado, de la condenación, del purgatorio y de la salvación y por lo tanto la llamada a la santidad. No nos escandalizamos porque forma parte de nuestra tradición, pero yo diría aquí aprovechemos en estos momentos para hacer meditaciones serias, para pensar sobre aquellas cosas que no pensamos normalmente. Es que hay calaveras, es que eso es el horror. Mire, no ha habido muchos santos. El mismo San Jerónimo, cuando escribía, en su escritorio tenía una calavera. Sí, como oyen, una calavera, y otro santo, San Juan de la Cruz. ¿Por qué tenían esa calavera? Porque les ayudaba a meditar sobre el misterio de la muerte. Y perder el miedo. Perder el miedo porque meditar sobre la muerte y la posibilidad de que yo como pecador me condene, me va a hacer poner mi vida en manos de Dios todavía de una forma más intensa. Vamos a seguir con la meditación de San Ignacio de Loyola. Dice, el primer punto será ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos, o sea, que yo me imagine esos grandes fuegos del infierno y las ánimas en cuerpos ígneos, que yo me imagine a esas ánimas quemándose en el horror, ¿verdad? Bueno, todas esas cosas son monstruosidades. Y dice, va bien, San Ignacio de Loyola dice, imagínate eso, porque ahí es donde tú puedes acabar si sigues en tu vida de pecado. Eso es la consecuencia del pecado, eso es una meditación cristiana. Yo no quiero eso para mí. Yo quiero la salvación que Dios me ofrece, yo quiero la santidad a la que soy llamado, y ahí estoy también meditando sobre el Día de Todos los Santos, que me invita a la santidad. Segundo, dice, oír con las orejas los llantos, los alaridos, las voces, las blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra todos los santos. San Ignacio de Loyola
en esta meditación me hace ir con mi imaginación al horror y no tener miedo de entrar en ese horror, porque dice, eso va a permitir que yo no desee en mi vida, si no es movido por el amor, que sea movido por el temor al infierno, dice San Ignacio de Loyola. Y esa meditación es muy clásica dentro de la historia de la tradición de la Iglesia, de la espiritualidad misma. Claro que uno tiene que descubrir que el único que le atrae es Cristo, y Cristo crucificado, que me ha manifestado en la cruz, que Él ha vencido el pecado, que Él me ha sacado de la muerte eterna, y que eso ha sido un amor inmenso, grandísimo, infinito, inconmensurable de Dios nuestro Padre. Y es ahí cuando nosotros podemos acercarnos sin miedo, pero a la vez, ¿por qué no ayudamos a nuestros jóvenes, verdad?, a nuestros familiares y decir, mira, sí, todo ese horror, ¿qué son esas máscaras? ¿Qué son ese horror? ¿Qué es ese mal gusto? Eso es el pecado. Así nosotros vemos el pecado, la angustia. Para muchos es diversión. Porque no se dan cuenta, por eso necesitan las máscaras, porque no quieren entrar en el horror del pecado, en la interioridad del alma. Y entonces necesitan cubrirse con las máscaras, cubrirse con las máscaras para expresar lo que no pueden expresar de otra manera porque tienen miedo, porque no tienen fe, porque no han descubierto el amor de Dios en sus vidas. Halloween, independientemente de su aspecto comercial de Hollywood, ¿verdad?, nos puede hacer pensar también a nosotros sobre nuestra realidad humana. Vamos a seguir con la meditación contemplación de San Ignacio de Loyola. El tercero dice, no solamente, el primero era ver, ver. El segundo es oír, escuchar, hasta las blasfemias que se dicen contra Cristo, escuchar, evidentemente en un clima de oración, en un clima de meditación. El tercero dice, oler con el olfato el humo, la piedra, el azufre, la sentina y las cosas pútridas. San Ignacio en la contemplación, no estamos acostumbrados a esto, no estamos acostumbrados a esto. Sin embargo, en el siglo XVI sí, y en el siglo XVI había esa conciencia y había esa realidad, y esa realidad hacía que no se le tuviese miedo a meditar, a pensar sobre estas realidades. Hoy ese miedo se ha cubierto de diversión. En vez de expresarlo para que nos ayude a vivir de una manera adecuada nuestra vida cristiana y nuestra fe, pues lo único que se hace es quitárnoslos de encima a través de estas fiestas enmascaradas, que revelan los miedos profundos del ser humano. Esos miedos que cuando son usados por los poderes, como está pasando con el coronavirus, hacen que nosotros nos veamos sometidos a una situación difícil, de la que es difícil, valga la redundancia, salir. Dice el cuarto, que es la meditación del infierno. Ya no solamente ver, ¿verdad? Ya hemos visto ver, oír, escuchar, oler, son las aplicación de sentidos que tiene San Ignacio, los ejercicios espirituales. El cuarto dice, gustar con el gusto las cosas amargas, así como lágrimas, tristeza, el verme de la conciencia, entrar en mi conciencia. Muchas de las máscaras puestas hoy son el signo de la conciencia de muchos seres humanos. La conciencia en la que no quieren entrar, y por eso se tiene que manifestar el miedo, la angustia, lo horrible, el mal gusto, porque el pecado es eso. El quinto dirá tocar también, con el tacto, es a saber cómo los fuegos tocan y abrasan las ánimas. Pero ¿se queda ahí? No, no se queda ahí, es la víspera de todos los santos.
Eso es para que yo me decida a seguir a Cristo y siguiendo a Cristo seguir su llamado, que es un llamado, él lo va a expresar en la meditación de las dos banderas o de Cristo Rey, a abrazar la bandera de Cristo, a convertirme en sus discípulos, a responder a la santidad a la que soy llamado. Yo no soy llamado al horror, yo soy llamado a la santidad, ¿verdad? Recuerdan también los parroquianos de San Patricio que la idea era poner al final ese llamado a la santidad. Salimos corriendo del horror del pecado, los 7 pecados capitales, y adentrándonos ¿a dónde? Al fin al que somos llamados, el cielo, donde están todos los santos. ¿Cómo vale la pena responder al llamado a la santidad que nos hace Jesucristo a cada uno de nosotros? Por ejemplo, en las bienaventuranzas. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, donde nos habla de ese número de los sellados, que son 144.000, que son los que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero, es decir, los mártires que han llegado a la santidad. Pero junto con ellos, una multitud enorme, inmensa, proveniente de todos los confines de la tierra. Y esos son los salvados. Esos son aquellos que sí, que han salido del pecado, que han huido, que han percibido la gravedad, pero sobre todo han escuchado la llamada a la santidad. Ahí tenemos nosotros esa fiesta de todos los santos, pero resulta que no todos morimos puros, o no vamos a morir totalmente puros, y no hay nada, dice San Pablo a los Corintios, impuro que entre en el cielo. Y ahí vemos la llamada de la primera carta de San Juan, que nos dice que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pero que todavía no desconocemos, porque no lo podemos ver en este mundo, la grandeza que nos espera. Y esa grandeza que nos espera tiene que ver con el ver a Dios cara a cara. No podemos ver a Dios cara a cara sin ser puros, pero tenemos que pensar en la gracia de la santidad a la que Jesús nos llama. No tenemos que perder de vista que la santidad estamos llamados a vivirla en esta vida. La santidad expresada en las bienaventuranzas, que es el Evangelio que vamos a escuchar. Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los perseguidos. Bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Porque ellos encontrarán consuelo, porque ellos heredarán la tierra, porque ellos obtendrán misericordia. Bueno, pues ahí tenemos esa bienaventuranza a la que estamos llamados cada uno de nosotros. Por eso esta meditación que San Ignacio hace en los ejercicios no acaba con las postrimerías, es decir, con ese horror del infierno. En otras palabras, la finalidad de esta meditación es que yo me encuentre con ese Cristo crucificado que en su amor ahora permite que yo pueda descubrirlo y en eso darle gracias por su misericordia. La finalidad es de lo que tú me has librado. La finalidad no es quedarme, mira cuántos condenados, mira pobrecitos que estos se condenan. No. La finalidad es cuánta misericordia tú tienes conmigo y vas a seguir teniendo con todos aquellos que te miran a ti en la cruz. Y este es el ejercicio, como ven, de la meditación que a partir de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, yo veo este día, este triduo, yo lo llamo un triduo, uno pagano, llámenlo como quieran, cultural, comercial, de ocio,
algunos diabólico. Bueno, pues meditemos, pensemos, pero no solamente meditemos, oremos, sí, pero sobre todo, pensemos que también en este día estamos llamados a evangelizar. Y cada uno concretamente lo tendrá que hacer en su familia. ¿Cómo le van a decir a sus niños? ¿Cómo le van a decir, no, hoy usted no va a celebrar el Halloween porque somos católicos, pero usted reza en su casa con sus hijos? Cada día. Usted les habla de Jesús. Usted les habla del llamado a la santidad que Jesús nos hace a cada uno de nosotros y le enseña con su ejemplo, y le enseña con su vida, y le enseña con su manera de tratarnos y con el tiempo, cómo usted lo distribuye en su vida, que Dios es el más importante, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahí es donde yo voy, porque si usted no empieza a enseñarle desde niño a su hijo esta realidad, y si esta experiencia no le ofrece en el hogar la posibilidad de vivir esta experiencia cristiana, ahora dígale que no tiene que celebrar el Halloween. Seguramente el Halloween vendrá en el contexto cristiano de la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos. Esta es otra cuestión. Los fieles difuntos, el Día de los Muertos. Nosotros celebramos el Día de los Fieles Difuntos, no el Día de los Muertos. ¿Por qué lo llamamos así? Ya sabemos, también un origen pagano, pero la Iglesia se llama de los fieles difuntos. Fieles difuntos son personas que esencialmente han creído en Jesucristo y han querido vivir conforme a su voluntad, pero no han podido. No han podido por su debilidad, no han podido por su pecado, no han pedido porque no han tenido la fortaleza adecuada para la fidelidad a Jesucristo. Pero eso no quiere decir que se van a condenar, porque siguen caminando, porque se han levantado cada vez que se han caído, y seguramente han muerto, quizás caídos, quizás levantándose. Y entonces están en ese proceso de ir a la casa del Padre Dios. Y en ese proceso y en ese caminar siguen siendo iglesia. Y así como aquí oramos los unos por los otros, seguimos orando por nuestros fieles difuntos, aquellos que están en lo que la Iglesia llama la iglesia purgante, en proceso de purificación, porque no hay nada que sea impuro que pueda gozar de esa dicha a la que todos estamos llamados, como nos dice la primera carta de San Juan, que es a ver a Dios cara a cara. La palabra Halloween significa la vigilia de todos los santos, eso ya lo sabemos bien. Hoy es una fiesta comercial, es una fiesta de diversión, es una fiesta en la que algunos dicen aprovechan para hacer el mal que no han hecho en su vida. Bueno, oremos por ellos, pero no perdamos la oportunidad de vivir nosotros la riqueza de estos días, porque son o pueden ser muy provechosos para nuestro espíritu, y ese provecho lo podemos sacar de la meditación de lo que hemos llamado los novísimos, el pecado, la muerte, la condenación, la salvación, la vida eterna. Son 4 realidades en las que siempre la Iglesia nos ha invitado a meditar sobre ellas, porque nos hacen tanto bien, pero quedarnos sobre todo en esa realidad que vamos a celebrar, es decir, el día de mañana, que es la de todos los santos. Son días ricos, no nos lo perdamos en discusiones de que si sí o que si no, porque soy católico o porque no soy católico. Porque soy católico, yo puedo meditar el día del Halloween sobre el pecado, la muerte, el horror, cómo está mi corazón, orar por todos aquellos que no se dan cuenta de esta realidad y que la ocultan, aquellas personas que siguen teniendo sus miedos a la muerte, porque no reconocen su pecado, porque no se han encontrado con el amor de Cristo,
Ojalá que yo pueda manifestárselo, no diciéndole eres un pecador, te vas a condenar si celebras Halloween, sino mira, sí, esa es una realidad humana, no te quedes en ella. Nosotros no estamos llamados a quedarnos en el horror del pecado, de la muerte, en el miedo, en el enmascaramiento continuo, sino que estamos llamados a la santidad, a algo grande, a algo grandioso, a algo hermoso, a ver a Dios cara a cara, como nos dice San Juan en su primera carta. Recuerden, lean sobre todo las 3 lecturas, el libro del Apocalipsis, primera carta de San Juan y el Evangelio de San Mateo capítulo 5, que son las lecturas de mañana. Y aprovechen estos días no en discusiones, sino en meditar y sacar provecho espiritual. Hasta pronto.